Bien, comencemos entonces. Entendiendo ya que la experiencia del cliente es un factor sumamente importante para las empresas actualmente, ya explicado en el video de presentación del curso, la importancia que tiene esta medición. Entonces, existen muchas formas de realizar el monitoreo o el seguimiento justamente al cumplimiento de los protocolos establecidos para la atención del cliente, ¿no? Se hicieron estudios en el que se verificaron cuáles son los aspectos que tienen relación con la satisfacción del cliente. Acá, por ejemplo, en un curso previo está un ejemplo que hicimos de encuesta de satisfacción. Los invito a ver ese curso también. Entonces, luego de un proceso de análisis, se identifican cuáles son los factores de incidencia en la satisfacción del cliente. Evidentemente, la satisfacción del cliente lleva a recompra, a fidelización, a recomendación, que es un factor en el que se diferencian los negocios exitosos que tienen gran crecimiento en comparación a negocios que van en decadencia. Entonces, existen muchas herramientas para desarrollar formularios web que permitan hacer un monitoreo paso a paso. Lo llaman también monitoreo de sombra, donde el supervisor o coordinador de un área que tiene la función o atiende al cliente, puede ser en la central telefónica, puede ser el área de ventas, área de caja, área de reclamo, que tienen de cara atender de cara a cara al cliente. Entonces, se diseña cuáles son esos factores en un formulario web, facilitándole a ese coordinador la toma del checklist de que eso se está cumpliendo. A los efectos del curso, vamos a utilizar el Google Form. Es una herramienta bien sencilla, bien práctica, muy intuitiva. Nos ayuda mucho a hacer esto. Puede utilizarse en móvil, se adapta perfectamente a los móviles y es una opción bastante cómoda y práctica para hacer ese levantamiento de información o esa recogida de información ya digitalizada, en la que nos ahorramos el paso de transcripción. Si se hace con una aplicación web desarrollada por la empresa, con controles de usuario y de sesiones, entonces es una información mucho más robusta, mucho más controlada, pero al final el valor, la interpretación de esa información es la que vamos a hacer con Business Intelligence. Pasemos entonces a la creación de un formulario de la manera más sencilla, práctica, que nos va a permitir capturar los datos. Primero comenzaremos personalizándolo un poco. Vemos acá en la paleta, seleccionamos una imagen, podemos subir una imagen. Tengo una preparada acá. Entonces nos va a permitir darle unos toques personales al formulario, usando la imagen del video. A ver hasta qué tamaño nos permite crearla. Podemos seleccionarla así. Y le vamos a colocar como nombre, como título, monitoreo de atención al cliente. Muy simple. Este formulario permite realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de atención al cliente, los protocolos establecidos de atención al cliente. Primero le vamos a colocar una primera sección que se va a llamar, voy a ir acá a título y esto lo vamos a mover aquí. Aquí lo vamos a llamar datos generales. La primera pregunta va a ser fácilmente, ¿quién es el funcionario que está evaluando? Voy a llamarlo monitor.
quién es el funcionario monitor, y le vamos a decir que seleccione acá, y van a ser 2 personas. Estoy buscando por acá una lista que tengo creada para el curso. Va a ser Pedro Martínez y Claudia Pérez. Estos datos son obligatorios. Vamos a añadir otra pregunta. Vamos a decir que nos indique en cuál sucursal. Si tiene, imaginémonos que tiene 2 sucursales la empresa. Le vamos a decir sucursal norte y sucursal sur. Toda esta pregunta es obligatoria. Vamos a añadir ahora otro dato sumamente importante, que es el nombre del empleado. Nombre del empleado monitoreado. Aquí vamos a añadir esta selección múltiple. Esta selección múltiple es despliegue, ¿no? Como opción 1, Luis Pérez. Opción 2, Carlos Rodríguez. Opción 3, Juana Rosario. 5, Luz Roca. Como Carlos Rodríguez, Juan Rosario, Luz Roca. Ahora vamos con José Pereira, Aníbal Roja y Katy Moreno. Son nombres de ejemplo. Son nombres aleatorios escogidos para acá, ¿no? Vamos a agregar otra sección donde llamaremos atributos medidos. Y es aquí donde viene justamente qué es lo que vamos a evaluar. Se estableció, como lo comenté, por estudios, cuáles eran los principales aspectos que tenían correlación con la satisfacción del cliente. Entonces, se estableció a partir de ello un protocolo de venta, un protocolo de atención al cliente, en el que se garantiza, se incluyeron esos atributos que tienen mayor impacto. Supongamos que fueron 100 atributos, de esos los que tienen más impacto se seleccionaron, unos 10 aproximadamente. Entonces aquí vamos a colocar, vamos como en orden cronológico, desde que llega la persona a la tienda hasta que se va. Entonces llegó la persona y el empleado tiene que cumplir con el speech de bienvenida. Aquí vamos a darle una respuesta, vamos a pasar una escala para que nos coloque, vamos a decirle que nos diga mejor una selección simple. ¿Cumplió con el speech de bienvenida? ¿Sí o no? Simple como eso. Obligatorio. Ya podemos entonces duplicar esto y le vamos a decir la otra pregunta. Si es amable, ¿sí o no? Seguimos duplicando. Muestra interés en el cliente, ¿sí o no? Escucha activamente. Brinda información veraz. Identifica
Necesidades del cliente. Ya vamos a comentar un poco sobre esto. Ofrece alternativas de producto, complementarios, adicionales, cierre de ventas, muy importante, información sobre facturación, atención sin discriminación, correcto manejo de tiempos y speech de despedida. Listo. Ese es nuestro monitoreo. Comencemos a explicarlo. Vamos a verlo acá. El monitor, la persona que va a realizar el monitoreo. En este caso tenemos dos coordinadores o dos supervisores, como lo querramos llamar. Es importante tener este nombre acá porque estas dos personas deben tener el mismo criterio de evaluación para todos los empleados. Entonces, al tener visualizaciones de las calificaciones que van colocando ellos, vemos si pueden tener diferencias o no de criterio y esos criterios se tienen que afinar entre ellos. Sirve también para monitorear la calidad de supervisión que está realizando ese coordinador o ese supervisor. La sucursal para determinar en cuáles sucursales están teniendo mejor resultados que otras, puedan ser comparables los resultados. Ya el nombre del empleado, porque es necesario saber cuál es la persona a la que se le está realizando el monitoreo. Y estos son los distintos atributos que se miden en ese monitoreo. En este caso están organizados de forma cronológica, como pudiese darse la atención a la persona. Y esto básicamente se divide en tres bloques. Estos atributos a su vez se clasifican en tres bloques. Algunos relacionados con la satisfacción del cliente, como por ejemplo el cumplimiento del speech de bienvenida, la amabilidad, el interés, el escuchar activamente al cliente. Estos son aspectos que le agradan al cliente, entonces tienen impacto en la satisfacción. Entonces hay un bloque de atributos que van a hacer o que sus resultados se van a impactar en la satisfacción. Otros atributos se relacionan con la productividad del negocio, con la mejora del negocio, como por ejemplo identificó necesidades del cliente, ofreció otro producto adicional, un producto complementario para incrementar los indicadores de venta media, ticket medio, etcétera, que al final buscan aumentar ventas, ¿no? Entonces mejorar el negocio. Logró realizarle el cierre de venta. Luego de una atención muy buena, se logró captar al cliente y se logró que comprara algo o que recibiera la atención y adquiriera el servicio después de toda la información, lo que se le dio. Entonces, este proceso de cierre de venta es sumamente importante en los vendedores y se les capacita mucho sobre esta información. Entonces, estos son atributos que están relacionados con la productividad del negocio. Estos otros, información sobre facturación, atención sin discriminación, tienen que ver con cumplimiento de normativa legal básicamente. En países hay leyes contra la discriminación racial, por ejemplo, o cultural, religiosa. Entonces, si entra una persona de color o entra una persona de otra religión, el vendedor puede hacerse el loco esperando que lo atienda el otro. Entonces, ese tipo de cosas se observan también y se controlan porque una sanción, pues puede haber una queja por parte de un cliente, alguna institución que controle esto y pueden venir algún tipo de sanción para la empresa. Entonces es importante que esto no falle, ¿no? Y también en la parte de tributos fiscales de los países
sigue la emisión de facturas de las empresas para el tema de IVA, etcétera. Entonces, que esta información esté clara al cliente. Sí, se emite factura, un IVA y todo, ¿no? El precio incluye el IVA, factura. Entonces, que esta información la haya brindado. Este correcto manejo de tiempo y el speech de despedida tiene relación con la satisfacción. Como vimos al principio, el tema de speech es satisfacción. Y este tema de manejo de tiempos se relaciona con el negocio porque tenemos a clientes esperando para la atención y a todos nos ha pasado en algún momento y el vendedor se demora y muy lento y sabe que tiene varias personas esperando. Entonces termina la persona yéndose. Puede representar una venta perdida, interpretarlo de alguna forma. Entonces es un atributo que pega o que tiene impacto en el negocio. Por eso es importante. Hay empresas que seleccionan mucho más atributos para hacer el seguimiento al monitoreo. Nosotros, acá, basado en la experiencia que yo tengo, he tomado algunos atributos, los más resaltantes y los más genéricos que se entienda en todas partes a qué se refiere, porque hay muchos atributos que son particulares del país en el que o la región del país en el que se encuentra la empresa. Entonces, estos son los atributos a los que le vamos a hacer seguimiento. Toda esta clasificación que le estoy diciendo de cuáles impactan en satisfacción, cuáles impactan en el negocio y cuáles en cumplimiento, toda esa clasificación la vamos a hacer en el reporte de ClickSense. Al supervisor no le complicamos el trabajo, simplemente que él se concentre en monitorear lo más objetivamente posible y lo cargue de forma cronológica. Otras empresas lo ponen separado por bloque, pero eso obliga a que el coordinador esté subiendo y bajando. Entonces, en el formulario, entonces pierda la secuencia en algún momento. Por eso le colocamos que sean obligatorios para que no falte ninguno, ¿no? Entonces, podemos llenar alguno, por ejemplo, sí, no, sí escuchó, sí brindó información, no identificó, sí hizo buen cierre de venta, informó, acá, no estuvo bien aquí y aquí sí. Envió. Ajá, ve, importante. Tenemos acá una pregunta obligatoria que no seleccionamos. ¿Ven? Eso es para que recordatorios en que los sistemas están hechos para apoyarnos, para ayudarnos. Y este tipo de cosas hace que no se nos pase nada. Y el orden cronológico hace que el supervisor pueda hacer seguimiento correcto desde el inicio de la atención hasta que el cliente salió de la empresa. Y ahí le envió. Entonces acá tenemos la respuesta. Pero ¿qué es lo que hacemos? Generamos un Excel acá, una hoja de cálculo, para que guarde esta información. Primero nos vamos aquí, vamos a decir monitoreos de atención al cliente. Acá tocamos el clic para que le ponga el mismo nombre al formulario y entonces en el de respuesta, en el Excel que vamos a crear o en la hoja de cálculo de Google que vamos a crear, ya le pone el nombre de monitoreo de atención al cliente. Creamos la hoja de cálculo y se van a ir acá todos los resultados. ¿Por qué no pusimos fecha? Por esta razón, porque ya automáticamente el formulario de Google nos captura la fecha y la hora en la que se efectuó el monitoreo. Entonces, la metodología que establecen las empresas es una vez al día o en otros casos una vez a la semana, 2 veces a la semana. Se realizan estos seguimientos a los encargados de hacer esta atención al cliente. En este caso es un vendedor, pero puede ser un agente de un call center, puede ser un cajero. Y todos esos resultados acumulados van a mostrar unos dashboards espectaculares que vamos a construir y en función de lo que arrojen esos resultados se hacen las capacitaciones para reforzar los aspectos en los que no se están cumpliendo y que pueden tener incidencia en que el cliente no se sienta satisfecho y se vaya, ¿no? Entonces ya eso es material que vamos a ver en las siguientes lecciones. En este caso estábamos viendo cómo crear el formulario
con los distintos atributos que íbamos a medir, crear nuestra base de datos, por así decirlo. Si utilizáramos un formulario web elaborado en PHP, por ejemplo, entonces tendríamos la conexión a una base de datos SQL y esta tabla sería una base de datos que conectaríamos de otra manera al reporte. Pero el tratamiento que le haríamos para la construcción de las visualizaciones es el mismo, ¿no? O sea, a los efectos del curso funciona muy bien y los Google Forms son muy utilizados y todos seguramente hemos llenado encuestas en Facebook, encuestas en Twitter, en todas las redes sociales que crean con formularios de Google.